¿Y qué tal estáis hoy, mis queridas curiosas y mis queridos curiosos amantes de la historia? Hoy os voy a hablar de un individuo que no fue un estafador cualquiera, sino que fue un modelo a seguir por todos aquellos que se quieran dedicar a la difícil profesión de estafar a los demás. Llegó incluso a vender nada más y nada menos que la Torre Eiffel en 2 ocasiones y escribió todo un bestseller sobre el arte de la estafa. ¿Sabes cómo vendió la Torre Eiffel? Pues te lo voy a contar enseguida, pero antes déjame que te ponga en antecedentes. Nuestro protagonista de hoy se llamaba Viktor Lustig y fue un estafador de origen checo que habitó con plena actividad los locos años 20. Lustig nació en Bohemia en el año 1890. Era hijo de un carnicero y de una lavandera. Tuvo una infancia difícil, pues su madre murió cuando él era joven y su padre era un hombre bastante violento. Como era de esperar, por supuesto, estamos hablando de un niño que era muy inteligente. No solo aprendió a hablar y a escribir muy pronto, sino que aprendió varios idiomas. Hablaba inglés, francés, alemán y, por supuesto, su lengua natal, el checo. Y es que para su profesión, saber idiomas era algo muy útil. Desde muy joven mostró tener un gran talento para las estafas. A los 15 años ya había sido expulsado del colegio por falsificar cheques y a los 18 años se fugó de su casa para iniciar una carrera delictiva que comenzó cometiendo pequeñas estafas relacionadas con seguros y otras cosillas así por el estilo. Como ves, Víctor era un joven verdaderamente prometedor y adelantado para su edad, que además pronto fue consciente de que su talento natural estaba llamado a realizar labores mucho más complejas. Lógicamente, ser un estafador de tanto talento hace que sea obligado el tener otras cualidades que él sin duda poseía. Tenía un gran carisma y una facilidad extraordinaria para engañar a todo bicho viviente. Era capaz de inventarse historias tan complejas y convincentes que dejaban a sus víctimas boquiabiertas y no les daba por pensar que pudieran estar siendo engañados. Su gran golpe llegó en el año 1925, cuando, haciéndose pasar por el director general adjunto del Ministerio de Correos y Telégrafos, convocó a 6 empresarios del sector de la chatarra a una reunión confidencial. Para ello utilizó la suite de un lujoso y selecto hotel de París, el Hotel de Crillon. Una vez allí reunidos, les dijo que estaban por un asunto muy reservado en aquella suite, pues el Estado ya no quería seguir soportando los elevados gastos de mantenimiento que suponía la Torre Eiffel, y habían por tanto decidido venderla. Según él, su ministro había dicho que ya estaba bien de pagar gastos y había decidido realizar una subasta restringida para no enfadar a los modernistas de la época y generar una polémica social. El que de ellos ofreciese la mayor puja se quedaría con la torre y podría disponer de ella con total libertad. A continuación, y para hacer valer el objeto en venta, les trasladó en un lujoso automóvil oficial con chofer y todo hasta el pie de la gran torre. No sé si habrás estado en París, pero si no, te aseguro que la torre es realmente impresionante, así que puedo imaginar que llevar a los compradores justo debajo de aquella gran mole metálica debió ser un gran golpe de efecto. Una vez en el pie de la torre, les explicó que estaba compuesta de más de 18.000 piezas desmontables y 7.300 toneladas de hierro. Les hizo ver el alto valor y la gran cantidad de estas piezas, al tiempo que les transmitía las bondades de su futura adquisición. Uno de estos empresarios se llamaba André Poisson, y lo más gracioso del tema es que su apellido coincide con el nombre que dan en Francia al Día de los Inocentes, que es el Abril de Poisson. Poisson quedó encantado con la posibilidad de hacer historia adquiriendo esta fabulosa estructura metálica y ofreció 1.000.000 de francos por ella. Y para no dejarte con las ganas, he estado haciendo los cálculos para obtener una equivalencia aproximada de esta cantidad con el dinero actual. Y esto equivaldría a pagar hoy en día cerca de 6 millones de dólares.
Vamos, una auténtica ganga, porque estoy convencido de que a un jeque árabe se la colocas por el doble sin despeinarte, aunque solo sea para decorar el jardín de su casa en los Emiratos Árabes. Con gran alegría para Poisson, fue oficialmente notificado 10 días más tarde de que había ganado la subasta. Para cerrar el acuerdo debía entregar un anticipo del 25% mediante un cheque bancario, que el mismo director general adjunto recogería personalmente en el hotel de Crillon. Parece ser que la esposa del empresario, ya sabes que las mujeres son mucho más intuitivas que nosotros los hombres, pues le comentó que antes de cerrar la operación, en fin, debería de aclarar algunos detalles, pensaba ella. De manera que Andrei llamó al director general adjunto al número incluido en la tarjeta de visita que le había entregado. Y como este vio algo de recelo por parte del empresario, le propuso una nueva reunión cara a cara. Tras un rato hablando sobre el tiempo y este tipo de menudencias, el funcionario comenzó con los típicos rodeos e indirectas. Que si los funcionarios ganaban muy poco dinero, que si la vida estaba carísima, en fin. André Poisson pensó que estaba ante el típico funcionario corrupto, lo que le convenció de que no había absolutamente nada raro en la operación. A fin de cuentas, los medios franceses años atrás ya habían especulado con que la torre debería desmontarse, pues tan solo fue un montaje para la Exposición Universal de 1889 y no tenía sentido seguir manteniéndola allí. Muchos la consideraban una especie de monstruo antiestético. Así que esto terminó por decidir a Poisson a cerrar el trato, de forma que le entregó un sobre en el que había guardado unos cuantos miles de francos de más, y por el otro lado le entregó un cheque con el 25% de la señal exigida, pues no estaba dispuesto a que tan buena oportunidad se le escapara por algo que era un asuntillo moral en fin, pues bueno, de no mucha importancia. Al día siguiente, el inocente empresario se puso en contacto con el ministerio para preparar todos estos asuntillos de a ver cómo desmontó la torre y la logística posterior, etc. Y entonces fue cuando se dio cuenta de que ni tan siquiera existía el cargo de director general adjunto en el Ministerio de Correos. Mientras tanto, Victor Lustig ya se había embarcado en un tren justo con el chofer del coche oficial que les había llevado hasta la torre, que era ni más ni menos que su cómplice Dan Collins, y había puesto rumbo a Centro Europa. En 1929, Lustig decidió repetir la estafa. Nuevamente se hizo pasar por un funcionario del gobierno francés y le mostró a su víctima un documento falso que supuestamente autorizaba a la venta de la Torre Eiffel. Sin embargo, en esta ocasión casi le pillan y tuvo que salir de París por piernas para evitar ser arrestado. Resulta que la noticia de la venta de la torre, años antes, ya había sido publicada en su momento por los periódicos sin que él se enterase. Y el nuevo empresario había conocido este tema y bueno, y aunque estaba a punto de ser engañado en el último momento, se dio cuenta de que le estaban estafando. Bueno, antes de seguir, voy a pedirte que si te está gustando esta historia, me regales un me gusta, pues me es de gran ayuda, y te suscribas al canal y actives las notificaciones con la campanita para estar así al corriente de todas las historias que publico. Bueno, pues fue entonces, tras repetir la estafa de la Torre Eiffel en 1929 y salir por piernas de París, cuando conoció al célebre gángster Al Capone en un casino de Chicago, aunque algunos dicen que verdaderamente lo conoció en un hotel. El caso es que Lustig era un muy hábil jugador de póker y estaba allí para estafar a otro jugador. Capone lo vio en acción y quedó muy impresionado por sus habilidades. Capone y Lustig se hicieron amigos rápidamente, pues compartían, pues una serie de intereses en común, pues ya sabes, el dinerillo, el poder, la astucia, la fuerza, en fin,
el ser los dos echados para adelante y tal, ¿no? Capone además era un admirador de la inteligencia y la astucia que tenía Victor Lustig. Ambos eran muy aficionados al lujo y a la buena vida. De hecho, como puedes ver aquí, tienes la casita que tenía Al Capone en Miami con su pequeña piscina. Lustig trabajó para Al Capone durante varios años. Durante esta época participó en varias estafas, incluyendo la venta de una máquina para imprimir dinero a un químico estadounidense. También ayudó a Capone a blanquear dinero y a evadir impuestos. Como es lógico, vender la Torre Eiffel no fue para él nada más que un detalle. Entre sus hazañas podemos citar, la estafa a un casino de Las Vegas, el intento de venta de un cargamento de armas a la Unión Soviética o la venta de un diamante falsificado por una gran suma a un empresario estadounidense. Pues Lustig, que era, digamos, un estafador multidisciplinar, era un experto en diamantes y además era un gran luchador de esgrima, lo que le llevó, por cierto, a desplumar a un profesional de este deporte. Seguiré contándote que Victor Lustig fue un hombre, como te puedes imaginar, muy inteligente y muy astuto, pero también fue un hombre muy arrogante y esto lo volvió confiado. Y fue precisamente esa arrogancia lo que le llevó a cometer errores que finalmente le costaron la libertad. En 1935, Lustig fue detenido por falsificación de dinero. Aquí puedes ver una imagen publicada por un diario de Estados Unidos en la que está siendo interrogado por la policía por este asunto que le llevaría a la cárcel. Si bien ya había sido detenido en varias ocasiones anteriormente, y de una de esas hasta se fugó por la ventana atando unas sábanas como en los tebeos. El caso es que fue condenado como a 12 años de prisión por su falsificación de dinero y liberado en 1940 por buen comportamiento. En la cárcel, Lustig escribió un libro sobre sus estafas. El libro fue todo un éxito de ventas, un bestseller, y ayudó a consolidar su fama como uno de los estafadores más famosos de la historia. En él proporcionaba una serie de valiosos consejos que voy a transmitirte a continuación para mis queridas y queridos curiosos y curiosas amantes de la historia. Estar prevenidos con estos consejos por si en un momento dado queréis seguir sus pasos. Consejo número 1. Selecciona tus víctimas con cuidado. Busca personas ricas y desprevenidas. Número 2. Crea una historia convincente. Tu historia debe ser lo suficientemente creíble como para engañar a tus víctimas. Número 3. Sé convincente. Debes ser capaz de vender tu historia de forma creíble. Número 4. Sé paciente. No intentes cometer el fraude demasiado rápido. Consejo 5. Sé discreto. No hables de tu fraude con nadie. Número 6. No te confíes. Siempre existe riesgo de que te descubran. Y consejo número 7, ten un plan de escape. En caso de que te descubran, debes estar preparado para salir por piernas. Como te decía, en 1940 fue liberado por buen comportamiento, sin embargo, su libertad duró poco. En 1947 murió de un ataque al corazón en un hotel de Springfield, Missouri. Una historia fascinante y divertida, ¿verdad? Una historia de lujos y excesos y también de mucha diversión, porque como decía Steve Jobs, el fundador de Apple, es más divertido ser pirata que ser policía. Ya está aquí nuestro viaje por el tiempo de hoy. Si te ha gustado, ya sabes, dame un me gusta y activa la campanita porque te veo pronto con otra historia sorprendente. Adiós.